la tarea mía acá es ponerles algunas ideas sobre el agronegocio, los transgénicos, en realidad sobre el modelo agropecuario a gran escala que es lo predominante, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional, por el tamaño de control de la tierra, por la narrativa dominante de que esta es la agricultura de la que vivimos y es una de las locomotoras de la economía del país, etc. Y pongo una pregunta para el debate ahí, de si acaso no será este agro un dinosaurio en extinción, dadas las críticas y dadas los problemas, no solamente en términos ambientales que tiene, sino que hay problemas de sostenibilidad económica, que es lo que yo quiero argumentar y explicar en esta presentación. Ustedes saben que en general este modelo de agricultura, que no es tan antiguo a nivel global, ¿no? Es parte de esta segunda ola de revolución verde que se ha posicionado será pues a lo máximo 40 años, justificándose de que los cultivos transgénicos serían la nueva promesa para el incremento de la producción agrícola y al mismo tiempo, con el uso de esto que llaman biotecnología, reducir el uso de plaguicidas, de venenos, de agrotóxicos para no contaminar más el suelo. Esa fue la promesa original para los cultivos transgénicos. Y hoy, no solamente en nuestro país, hoy lo que estamos viendo es que más bien este modelo, que se presentó como una agricultura próspera para el futuro de la humanidad, tiene grandes problemas económicos y productivos. Y ahí destaco tres para dibujar e ilustrar de qué se trata esto. Uno, hay un problema de productividad agrícola persistente, en el sentido de que está estancado y estamos por debajo de lo que tiene Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que serían los países vecinos que también están en el modelo y sobre todo en el sector soyero, ¿no? Bolivia arrastra desde hace tiempo un permanente estado de situación de estancamiento en cuanto a productividad agrícola. Estamos por debajo de 2 toneladas por hectárea de soya, ¿no? Y eso no ha cambiado, no ha subido, no ha mejorado. El segundo problema con este modelo es que en lugar de que baje el uso de los agroquímicos, lo que ha pasado en realidad es que está aumentando la cantidad que se está usando de agroquímicos, de pesticidas, de plaguicidas, en valor de importación, en letalidad, ¿no? En el hecho de que seguimos usando venenos de sello rojo que ya no están permitidos en muchos países. Hay varios estudios que no detallo acá, pero que señalan que en Bolivia la importación y el uso de pesticidas se ha multiplicado por 2, por 3, por 4 en diferentes tipos de cultivos y variedades. Entonces, esta promesa de que a futuro tendríamos una agricultura con menor intensidad de uso de agroquímicos no es tan cierto. Y el tercero es la competitividad económica. Es un sector que por un lado se presenta con una narrativa de éxito económico, pero los datos, las cifras muestran que está en permanente declive en el mercado global. Y si no hay protecciones como aranceles preferenciales, es un modelo que económicamente no es capaz de competir en el mercado global. Por estos problemas, es que escuchamos permanentemente estas quejas del sector. Más cultivos transgénicos, no solamente para soya, sino también maíz, algodón, azúcar. Más transferencias de fondos públicos, incluyendo compras estatales, ¿no? de alcohol y biodiesel a precios subvencionados, que es el acuerdo último que hay. Titulación de propiedad de la tierra, cancelar o eliminar la función económica social, que es otra demanda sectorial. Bueno, entonces, lo que prometía ser un éxito económico, productivo y de resolver los problemas de seguridad alimentaria en el mundo, en Bolivia en particular tiene estas características. Hay problemas de sostenibilidad económica, para no ahondar en términos ambientales, en términos sociales, ¿no?
Más o menos, ¿cuál es el modelo que existe en el país? El modelo que existe en costos e ingresos es esto. Los costos dependen de dependencia de insumos agrícolas importados. Gran parte de los insumos agrícolas son importados. Casi más de la mitad de las divisas que generamos por exportación de soya, por ejemplo, retornan al mercado internacional para la compra de insumos. Hay una alta dependencia de capital y de know-how de Brasil y de Argentina, porque aquí no hay este conocimiento propio y no hay desarrollo de conocimiento propio. Altos costos de transporte por la situación geográfica de Bolivia en sí mismo. Alza de precio de semillas permanentes. Las semillas transgénicas no solamente están masificándose, sino cada vez tienen un precio mayor. Se usan más pesticidas, más herbicidas, y eso es más valor, más costo, más inversión pública directa e indirecta que se tiene. Entonces, los ingresos de este modelo en realidad dependen del precio de soya mientras haya un boom de commodities. Depende de que el precio de la tierra en el mercado sea bajo. Por eso el sector apuesta por privatizar tierras fiscales a nombre de titulación y no tanto un mercado de tierras donde se compre y se venda tierras para que el negocio funcione. El negocio funciona en base a privatización de tierras fiscales a un costo muy bajo, ¿no? Las preferencias arancelarias que han beneficiado por muchísimos años, la subvención al diésel que está desde la época de Banzer, los perdonazos ambientales que es parte del debate y que ustedes conocen muy bien, y la anulación del impuesto a la tierra, que sí existe un impuesto a la tierra, pero nadie paga en este momento. Entonces, la dependencia del complejo soyero tiene muchísima dependencia de variables extraeconómicas, y esas variables extraeconómicas, mientras no estén ahí, en términos de libre competencia, este modelo no va a funcionar. Ese es el argumento que quiero sostener. Aquí muestro un dato de fragilidad económica en el tiempo. Lo que hay en el cuadro, para no quedarme mucho ahí, es la comparación entre el precio de la soya por tonelada en dólares y los costos de producción que están en color azul. El primer dato es del año 2002, el segundo dato es del año 2016. ¿Qué estamos viendo? Primero, que el precio de la soya ha aumentado en el tiempo. 2002, $154 la tonelada, y el 2016 estaba en $230. Pero este aumento del precio de la soya, que sería el ingreso del sector soyero, va paralelamente con el aumento de los costos de producción. El costo de producción en dólares por tonelada era 263 en 2002 y después sube a 463. Y teniendo una productividad promedio, ustedes fíjense, de 2 toneladas por hectárea, básicamente lo que tenemos en el tiempo es que el margen de ganancia cada vez se estrecha más, ¿no? Y ante cualquier cambio en las variables de ingresos y costos, el margen de ganancia desaparece en este sector. Y no es porque no esté subiendo el precio de la soya, sino que los costos de producción están subiendo permanentemente, porque quienes finalmente controlan y lucran de este modelo son las transnacionales que controlan las semillas, la tecnología, etc. Entonces, en realidad, ellos generan un margen económico y controlan en formato de monopsomio el mercado de los insumos agrícolas. Entonces, esta figura que tenemos es permanente, y esta es una de las razones por las que vemos permanentemente que este sector está en crisis, ¿no? Después está el problema de la tenencia a la tierra. Ya se ha dicho y se ha repetido, por ejemplo, de que el sector soyero está lleno de pequeños productores, que el 80%, en este caso el 78% en el cuadro que tengo, son pequeños productores de soya. Entonces, ¿por qué no darles beneficios? ¿Por qué no darles subvenciones? ¿Por qué no darles apoyo estatal? Etcétera, ¿no? Y ahí tengo un extracto de la presidenta en la Expo Soya 2020, donde dice el 80% son pequeños productores. Y así se presenta en los medios de comunicación. Pero lo que no se dice en este discurso es que ese 80% de pequeños productores en realidad controla el 9% de la tierra cultivada de estos commodities agrícolas, ¿no? Siendo que el 70% de las tierras están controladas en realidad por 2% de los productores. Entonces, cuando no se dice toda la verdad, hay una pretensión de que el público, la gente,
Los bolivianos creamos que es un sector que beneficia a los pequeños, ¿no? Cuando en realidad el dato oculto dice que los pequeños son una pantalla para legitimar un proceso que en realidad beneficia a muy pocos. Entonces, me parece que en ese sentido es importante tener en cuenta que el modelo se beneficia de una estructura inequitativa en la tenencia de la tierra. Ahí pongo otro ejemplo que es de qué pasa con la propiedad en la zona agroindustrial de Santa Cruz, que es la zona soyera, que es la zona de producción agrícola, ¿no? Y lo que está enmarcado en azul y lo que está marcado en naranja ahí en el gráfico, dice que los propietarios mayoritariamente ahí son grandes y medianos, ¿no? Y es una ratificación de que la consolidación del derecho propietario se ha dado en tales circunstancias. Y el hecho de que los pequeños sean tan marginales, a pesar de ser el 80% de los productores, depende de esta estructura agraria que se está consolidando en estas zonas, y este es el corazón de donde emergen, de donde nacen y desde donde se expande la frontera agrícola mediante varios polos de penetración hacia la Chiquitanía, hacia el norte, incluso hacia el sur y Brasil, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que si este modelo demasiado inequitativo de la tenencia de la tierra no lo fuera así, obviamente el sector no sería sostenible, sería la situación mucho peor de lo que he presentado, ¿no? Pongo 3 ideas para no cansarles al final, ¿no? Para resumir lo que estoy diciendo. 1, cada vez es y cada vez será más difícil ocultar la fragilidad económica del agrocruceño primario exportador. Las exigencias sectoriales para canalizar más recursos públicos, ya sea en forma de inyección de capital, compras estatales, suspensión de impuestos, más subvenciones o perdonazos ambientales o expansión de la frontera agrícola, etcétera, no son más que síntomas de la inviabilidad económica que está presentando el modelo. El segundo punto que quiero destacar acá es que existen agroempresarios, no todos están en la misma bolsa, ¿no? Agroempresarios cruceños y no cruceños que viven y generan valor agregado. Entonces, es importante para el debate tener en cuenta que no podemos meter a todos en la misma bolsa. Lo que hay que hacer es estratificar, categorizar a los productores agropecuarios, ya sean a los medianos o a los grandes, para profundizar en el debate. Y para eso, en mi tercer punto, tomando una idea del debate que tenemos en la Fundación Tierra, propongo hablar algo como de agrosaurios, para no atacar en general a los agroempresarios. ¿Quiénes serían los agrosaurios? ¿No? Serían aquellos que tienen privilegios económicos que no se originan en la esfera propiamente productiva, sino en el poder de control y apropiación de los recursos naturales y de los recursos del Estado. Su preocupación central de los agrosaurios es conservar, es cultivar canales de acceso al poder político permanentemente, antes que mejorar la productividad y competitividad económica. Y esto en razón de que la sostenibilidad, los márgenes de utilidad, los beneficios del sector dependen del acceso al control político y a los favores del Estado, y no del libre juego de oferta y demanda en el mercado global de alimentos. Entonces, en ese sentido, cerrando, diríamos que el modelo en realidad luce grande, luce poderoso, parece ser un dinosaurio, pero en tiempos actuales no va a sobrevivir si no hay un mayor énfasis en productividad, en competitividad, en transitar hacia un modelo de agricultura no solamente sostenible en términos ambientales, sino viable económicamente. Y este es el problema de fondo, creo yo. No podemos tener otro tipo de agroexportación, pero obviamente el modelo actual que tenemos tiene varias dudas, ¿no? Cierro con esto. ¿Está usted de acuerdo en que la transición desde el actual modelo agroextractivo hacia una agricultura sostenible y responsable debería ser una política de Estado urgente? Esa es una pregunta que pongo a consideración de la Asamblea y del grupo para que
podamos juntos construir propuestas para más adelante. Eso es todo. Muchas gracias.